Un cordial saludo, mi nombre es Juan Pablo Pardo, soy estudiante de la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás, me encuentro en el tercer semestre académico, me encuentro en la materia Moral de la Sexualidad y Matrimonio con la orientación del profesor Monseñor Alejandro Díaz. El tema que les voy a exponer, que les voy a presentar, tiene como título Valorando la teología queer. ¿Cuál es el esquema general? El esquema general gira en torno a 3 puntos fundamentales. El primero es la teoría queer. Vamos a conocer un poco acerca de cómo surgió la teoría queer, qué es la teoría queer, cuáles son sus nociones básicas y lo que piensa este movimiento. En segundo punto, vamos a ver entonces lo que son las teologías queer. Ese paso de una teoría queer a unas teologías queer. Conocer qué son las teologías queer, cuáles son sus motivaciones, sus perspectivas, tanto históricas, tanto sistemáticas, bíblicas y obviamente el aporte de algunos teólogos. Y finalmente vamos a conocer el pensamiento de la Iglesia. ¿Qué opina la Iglesia respecto a este tema? Y obviamente su valoración teológico-moral. Bueno, para empezar la teoría queer, vamos a empezar a definir lo que es el término queer. Queer quiere decir raro, se puede traducir como algo extraño, poco usual. Fue aplicado peyorativamente, ¿no?, a las personas en el contexto anglosajón, que no se conformaban con el heteropatriarcado. Por heteropatriarcado entendemos como aquel sistema o organización social que tiene como pensamiento central la institución, ¿no?, de la familia, ¿no? Y obviamente aquellos pensamientos que incluyen un poco el machismo, el hombre como el patrón de la casa y también algunas perspectivas que tienen no siempre esa división entre lo que es el hombre y la mujer. El hombre con sus roles, la mujer también con sus roles. Esta autora, Anna Maria Hogos, nos da a conocer el complejo mundo de la teoría queer en su libro Queer Theory, donde nos expone su punto de vista. Ella, en este libro, afirma que la teoría queer busca socavar los cimientos del heteropatriarcado, y toda persona que apoye y busque socavar estos cimientos, destruir estos cimientos, y hay una palabra muy interesante también, deconstruir, puede ser parte de este movimiento. Esta autora afirma que lo queer es siempre una identidad en construcción, un espacio constante para llegar a ser. O sea, la teoría queer es una teoría que está en contra de las teorías, ¿sí?, que está en contra de lo que acabamos de mencionar del heteropatriarcado, ¿no? Esta considera que el sexo, que la identidad sexual y la orientación sexual son un constructo social y cultural, y que esto tiene que cambiar. Se contradice un poco porque afirma que pues la teoría queer es una identidad siempre en construcción, pero no está de acuerdo en que lo que ya ha sido en construcción no se acepta. En fin, podríamos decir que la teoría queer no construye ni defiende ninguna identidad en particular, sino que trata de trabajar para criticar, ¿no? Esa es su función principal, criticar activamente la heteronormatividad. Algunas nociones básicas de la teoría queer. El género es una de ellas, ¿no? Pues para la teoría queer no hay ningún género, no hay una noción solo de género, sino hay muchas. La identidad y fluidez, ¿no?, que en este mundo donde hay mucha riqueza, ¿no?, donde hay mucha abundancia de cosas, pues se le puede considerar como una riqueza, ¿no?, el hecho de que una persona piense diferente al resto. Entonces eso hace parte, ¿no?, y tenemos que dejarnos llevar según, ¿no?, esta teoría por lo que venga, por el devenir de las cosas. En cuanto a la homosexualidad, la teoría queer
está en contra, ¿no? De considerar a estas personas de orientación homosexual como enfermas, ¿no? Ella defiende a este tipo de personas y considera que los homosexuales, como los heterosexuales, también son seres humanos que merecen respeto y que sus pensamientos y deseos no pueden ser considerados ni negativos ni mucho menos condenables. Otra noción básica está la orientación sexual, ¿no? Según la teoría queer, la orientación sexual no es algo que se elige, ni tampoco es algo que se forma genéticamente. En cuanto a los roles de género y la división heterosexual de trabajo, es muy interesante, ¿no? La teoría queer está en contra, ¿no?, de lo tradicional, es decir, ¿por qué los niños se les denomina un color, el azul, y las niñas el rosa? Esto lo vemos muy a menudo cuando una pareja está esperando un bebé, ¿no? ¿Cuál es la señal? Si sale rosa es mujer y si sale azul es niño. Es muy interesante estos ejemplos. También otro ejemplo, ¿no? En cuanto a la división del trabajo, el hombre trabajando y la mujer en la casa haciendo oficio y las labores del hogar. Bueno, en cuanto al proceso de normalización, ¿no?, ha sido un instrumento de la heterosexualidad para vigilar y controlar las diferentes representaciones de la sexualidad, ¿no? Para la teoría queer, una de las principales enemigas es claramente la religión, ¿no?, las instituciones religiosas. Entonces ese proceso de normalización hay que acabarlo. Otra noción básica es la cisgeneridad, que surgió desde 1990. Es otro concepto que yo personalmente no tenía presente. Son aquellas personas que pues son heterosexuales, ¿no?, gustan de otra persona de diferente sexo, pero están de acuerdo con las posturas de esta teoría queer y apoyan obviamente a sus amistades que son homosexuales o tienen otro tipo de identidad, según ellos. Transgeneridad. Bueno, en principio el término se refirió solo a las personas que han cambiado su sexo, más no sus genitales. Pero ya con el paso del tiempo, este concepto pues ha ido evolucionando, ¿no?, para incluir a cualquier persona que simplemente por el hecho de sentirse diferente ya hace parte de este concepto, ¿no? Ya se identifica con ello. Intersexualidad, ¿no? El término pues se utiliza para sustituir el término hermafrodita, ¿no? Hoy en día se considera ambiguo, antiguo y peyorativo, por eso se le llama así, intersexualidad. Tradicionalmente las personas intersexuales han sido forzadas a diversas cirugías, ¿no?, de reasignación de sexo. Entonces, ¿qué dice la teoría queer? Estas personas claramente hacen parte de nuestra forma de pensar, porque es diversidad, es multiplicidad. En cuanto a la autodesignación de la identidad queer, entre comillas, porque pues algo que ellos afirman, ¿no?, que no están de acuerdo con ninguna identidad, pero ellos dicen que es necesario que haya una autodesignación, ¿no?, de la identidad queer. Entonces puede haber un poquito de contradicción en ello. Pero bueno, queer, pese a su insistencia, ¿no?, sobre la sexualidad y el género, puede aplicarse también a todas aquellas personas que alguna vez se han sentido fuera de lugar ante las restricciones de la heterosexualidad y de los papeles de género. Entonces, por ejemplo, las mujeres que practican algún deporte, ¿sí?, y los hombres que se dedican al modelaje. Bueno, continuamos. Así podemos también ver que entre los movimientos queer y el movimiento LGTBI, pues claramente se diferencia en cuanto al contexto histórico, pero hay una realidad que es cierta, y es que las personas queer se sienten más próximos al movimiento LGTBI que al movimiento feminista, ¿no? Bueno, podríamos decir que queer no es una categoría identitaria, sino más bien una actitud, una posición crítica y reflexiva contra toda normalización y asimilación de cualquier identidad, sexo, género. Muy bien, entonces en este momento pasamos ya al tema de las teologías queer. Entonces, ¿qué son las teologías queer? Las teologías queer lo he definido como una apuesta intelectual que se inspira claramente en lo que acabamos de ver en el análisis crítico de la teoría queer. Para las teologías queer, ¿no?, la experiencia de opresión de las personas del LGTBI
en la iglesia y en la sociedad en general, porque no solamente es en la iglesia, sino en la sociedad en general, constituyen una influencia determinante. Esa es como su motivación central por el cual surgió las teologías, ¿no? Queer claramente tiene su rama en la teología de la liberación, pero ahorita vamos a ver claramente cuáles son sus dos corrientes principales. Las teologías queer critican claramente los supuestos teoréticos y metodológicos del proyecto teológico y animan una actitud de humildad con la conciencia de la fluidez no solo sobre las categorías de identidad, sino de la teología en sí misma. Piensa en términos de hacer, devenir, desear, vivir. Bueno, y en los enredos confusos que pueden haber entre los cuerpos, las acciones y los conceptos. ¿Qué son las teologías queer? También uno de los varios significados que encontramos en el término queer, ¿no? es transgredir, ¿no? ¿Qué es lo que pretende las teologías queer? Precisamente eso, ¿no? Ser transgresoras en su crítica, en las tradiciones, en las normas, en las autoridades, ¿no? De lo que promulga la iglesia, ¿no? Desde antiguo. Las teologías las teologías queer, pueden clasificarse en dos corrientes principales. Entonces está la liberacionista y está la subversiva. Entonces, en la liberacionista se encuentran los teólogos que luchan por el reconocimiento de los matrimonios, por ejemplo, del mismo sexo, la aceptación, por ejemplo, de clérigos homosexuales al orden sacerdotal. Esta liberacionista, pues precisamente surge eso, de la teología de la liberación. Pero también encontramos la subversiva, ¿no? Que ya va más empapada de la corriente de la teoría queer y hace énfasis en la inclusión queer en las instituciones, ¿no? No solamente en la institución del matrimonio y el liderazgo en la iglesia, sino también en las diversas instituciones de la sociedad, en el gobierno, ¿no? Por ejemplo, en la política. Entonces, la una se identifica más con la teología de la liberación y la otra se identifica más propiamente con la teoría crítica queer. Los teólogos y los intérpretes queer pretenden releer y reformular aspectos de la teología cristiana, moral, bíblica, histórica, pastoral, doctrinal, sistemática, etc. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, a continuación, ¿no? Algunas perspectivas, tanto hermenéuticas, históricas y sistemáticas en el ámbito de las teologías queer. Bueno, entonces, algunos teólogos de esta corriente se han dedicado a reivindicar la tradición, descubriendo algunos textos y tradiciones proto-queer en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Para ellos algunos personajes bíblicos como David, como Jonatán, como Noemí y Ruth pueden entenderse como precursores de las personas queer hoy en día. Claramente eso no quiere decir que David, Jonatán, Noemí y Ruth pues sean personas de orientación homosexual. No. ¿Qué es lo que pretende la teología queer, ¿no? De esta interpretación? Que pues estas personas, el trato que tuvieron entre ellas, su amistad, puede ser un modelo para las amistades hoy en día queer. Entonces son interpretaciones, ¿no? También es curioso el tema del concepto de eunucos, ¿no? Cómo puede ser también como precursor, ¿no? Actualmente de los queer, ¿no? Parecen ser ejemplos de personas que están fuera de las estructuras de sexo y género. En ese entonces, en ese contexto, ¿no? Recordamos, ¿no? Cuando dice San Pablo, si pueden ser eunucos por el reino de los cielos, háganlo. Entonces aquí claramente encontramos tres tipos de eunucos, ¿no? Según Mateo 19:12. Están los eunucos que nacieron así del seno materno. Están los eunucos que fueron hechos tales por los hombres. Y están los eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los cielos. Entonces, ¿qué podemos interpretar acá, no? Bueno, según la teología queer, los eunucos por nacimiento pueden entenderse precisamente como las personas intersexuales, ¿sí? Los que nacen con variaciones físicas. Encontramos los hechos por otros, podrían ser las personas transexuales, ¿no? Los hechos por otros, ¿no? Los que se han sometido a diversas cirugías médicas para alterar su cuerpo. Y pues claramente los que son eunucos por causa del reino de los cielos, pues ya son los que lo hacen de manera voluntaria y libre.
bueno, en el caso de la teología queer. Por eso mucho la promulgación de por qué las personas homosexuales pues no pueden ser consagrados. Eso solo son interpretaciones. Bueno, algunas perspectivas también de tradición cristiana, ¿no? Los teólogos dedicados a poner al descubierto, ¿no?, lo queer a lo largo de la tradición cristiana han sugerido que, por ejemplo, Cristo mismo, en cuanto poseedor en un solo cuerpo de la condición divina y de la condición humana, puede ser, por ejemplo, un prototipo queer, ¿sí? Aquí, por ejemplo, encontré, ¿no?, el credo de Calcedonia, que da pues esta postura, ¿no? ¿Cómo lo interpreta pues según las teologías queer? Pues que sí, efectivamente, así como Cristo pues posee en su misma persona eso 100% hombre y 100% Dios, pues Cristo puede verse como un modelo, ¿no? Queer en el sentido de la transgresión, ¿no? o de la diversidad. Pues claramente decir que Cristo es queer no es una afirmación sobre la orientación sexual o la identidad de género de Jesús, sino más bien es una afirmación sobre esa solidaridad, ¿no?, que puede tener la persona de Cristo con todas las personas queer. Entonces eso lo vemos, ¿no?, desde perspectivas de las doctrinas clásicas de la teología cristiana. También hay varias interpretaciones. En cuanto a la teología queer, ha tenido influencia en la cristología, ¿sí?, en la persona de Cristo, en el misterio de Dios, ¿no?, la Trinidad, en la escatología, ¿sí?, en el fin de los tiempos y también en la eclesiología, ¿no? Bueno, otros teólogos como por ejemplo Emerson Johnson o Patrick se han dedicado a explorar diversas consecuencias de las teologías queer, pues en estructuras eclesiales y también en sus interacciones con la etnia, la raza, la clase, la parte de la discapacidad, el cambio climático y la nacionalidad. Bueno, esto es en cuanto a las teologías queer. Ahora bien, vamos a lo no menos importante, ¿no?, la posición de la Iglesia, el magisterio, referente a las teologías queer y su valoración teológico-moral. Este texto, ¿no?, tomé como texto clave el texto de Ratzinger, ¿no?, una carta sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, porque personalmente no pude encontrar algo que hable explícitamente, ¿no?, propiamente de la Iglesia acerca de estas teologías queer. Y ya ahorita vamos a ver el por qué no hay. Pero sí encuentro una aproximación académica que puede dar una cierta orientación, ¿no?, por parte de la Iglesia. Entonces vemos en este apartado, ¿no?, de Ratzinger, cómo él asegura, ¿no?, que la posición de la moral católica está fundada siempre sobre la razón humana y que esa razón humana está iluminada por la fe y que está guiada conscientemente para hacer siempre la voluntad de Dios. Me llama la atención cómo él ahí menciona, ¿no?, que esa visión, ¿no?, que tiene la Iglesia, esa posición de la moral teológica, cristiana, de fe, ven que es una visión muy completa, ¿no?, que respeta la compleja realidad de la persona humana y que la entrega y que la integra en su totalidad. Eso me llama la atención, ¿no? Realmente hay una distinción, ¿no?, entre lo que es la tendencia homosexual y los actos homosexuales. No necesariamente una tendencia homosexual es pecado. Lo pecado es creer que esa tendencia está bien. Ya ahí pues desde moralmente no está bien considerarse uno completamente sano en ese aspecto. Bueno, en cuanto a los actos homosexuales, ¿no?, están privados de la finalidad fundamental, esencial de la Iglesia, ¿no?, en cuanto al tema de la procreación y de la unión matrimonial y la vida de familia, ¿no?, que es algo que defiende mucho la Santa Madre Iglesia. Entonces, quienes se encuentran en esa condición, ¿no?, también se le puede llamar condición o tendencia, deberían ser objeto de una particular atención o solicitud pastoral. Eso lo dice Ratzinger, ¿no?, el cardenal Joseph Ratzinger. Entonces invita mucho a la pastoralidad, a la atención, a no dejarlos allí.
Dice también, ¿no? La doctrina de la iglesia no se basa solamente en frases aisladas de la Biblia, como de pronto lo pretende hacer las teologías queer, ¿no? Se basa en frases aisladas de la Sagrada Escritura, sin un contexto histórico, social, ¿sí? Sin un contexto claramente válido. ¿Por qué? Porque la iglesia no siempre se basa en el sólido fundamento de que la Biblia está en constante testimonio. La palabra de Dios algo nos tiene que decir hoy en día. Y asimismo con ese actualizarla en este presente, asimismo también hay que relacionarla con la historia, con nuestra tradición. Entonces la interpretación de la Escritura, para ser correcta, debe estar siempre en efectivo acuerdo con esa tradición, ¿no? Entonces encontramos, ¿no?, como fuentes, lo dice en el Concilio Vaticano II, como fuentes de la moralidad cristiana, tanto la Sagrada Escritura como la tradición van de la mano. La tradición con T mayúscula. Encontramos la teología de la creación, ¿no?, presente en el libro del Génesis, donde pues se considera, ¿no?, si se suministra el punto de vista fundamental para la comprensión adecuada de los problemas puestos por la homosexualidad. Sí, los seres humanos, allí no, es una interpretación muy válida, ¿no? Son criaturas de Dios y están llamados a reflejar esa complementariedad de los sexos, la unidad interna del Creador. Es muy bonito, ¿no?, la teología de la creación en el libro del Génesis. Por tanto, ¿no?, ¿qué dice la iglesia, no? Apoya toda aquella propuesta, catequesis, enseñanza que esté acorde y que defienda los principios, ¿no?, de la familia como núcleo de la sociedad, porque la iglesia no deja de preocuparse, no deja de interesarse por este tema. Me llama mucho la atención, por ejemplo, ¿no?, el Papa Francisco, cuando en una de sus entrevistas nunca hizo una mención doctrinal. Él solo habló en primera persona, simplemente también teniendo esa conciencia pastoral de la que habla Joseph Ratzinger, ¿no? Hay que estar con ellos, acompañarlos, ¿sí?, no abandonarlos. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué es lo que dice la teoría queer? Que hay que dejar ser a las personas tal y como son. Esa es la propuesta. A partir de allí surgen las teologías queer, que son ese complejo resultado de esa autorreflexión que busca esencialmente una integración no solamente de las personas de esa comunidad LGTBI, sino también de los que no están de acuerdo con los modelos tradicionales del heteropatriarcado, de la heteronormatividad, a la comunidad eclesial. O sea, con las teologías queer, con sus pensamientos, con sus formas impuestas, ¿no?, lo que pretende, y con su crítica sobre todo, también ser parte de esa comunidad eclesial, como sujetos propios, con pleno derecho, como lo son todos los miembros de la comunidad cristiana. Bueno, y la iglesia por su parte, ¿qué dice? ¿No? Defiende su doctrina en la fe, en lo que concierne a la sagrada tradición y a la sagrada escritura. Claramente enseña y promueve el valor de la familia e invita al acompañamiento y a la evangelización de los homosexuales. Pues es un tema que se debe tratar con mucha prudencia, ¿no? Eso lo resalta Benedicto. Y por su parte, la iglesia retira todo apoyo a cualquier organización que busque subvertir su enseñanza, pues mantiene su clara posición al respecto y no se deja llevar, ¿no?, por lo que diga la sociedad o por la moda del momento. Entonces, son las conclusiones, y pues este es mi trabajo, y ya finalmente vemos la bibliografía, ¿no? Quiero resaltar la primera cita, la cita hacia un breve glosario queer, y también el aporte de Joseph Ratzinger en el año 1986. Muchas gracias.